Pipe, una vez más, bienvenido a lo que es el estudio de Hack 7. Para mí es un gusto tenerte aquí. Y para comenzar la entrevista, a mí me gustaría platicar un poquito de esta idea tan rara, pero tan padre, tan chistosa, tan graciosa que tienes de ¿por qué vivir 180 años? ¿A qué apostarle? ¿Por qué eso? Hay muchos caminos, pero uno de los que más ha empezado a mover mi corazón es porque imagínate si con la energía y la buena salud que tenemos ahora la llevamos más allá de los 100 años. Imagínate el impacto hacia la sociedad, imagínate cómo podríamos de verdad, ahora que hablamos tanto de elevar la conciencia, porque la sabiduría y la experiencia se empieza a transmitir a partir de los 100. Lo que no hemos tenido es la tecnología, el sistema de salud que permita que nuestros abuelos se mantengan en un estado óptimo de salud y puedan transmitir esa sabiduría, porque seguramente alguna vez te has sentado con una persona de 90, 100 años y ya empiezan a transmitir un conocimiento muy importante. De esto inclusive hay una historia muy interesante en la naturaleza y es la de las ballenas de Oceanía, que viven alrededor de 400 años. Hay un segmento de las ballenas que transmiten conocimiento a los nietos, bisnietos y taranietos, se involucran en la crianza de los ballenatos porque tienen mucha más experiencia que las madres. Eso creo que ha hecho un cambio de conciencia. A mí me ha inspirado a querer llevar esto más allá de simplemente una meta loca personal, porque a veces hay gente que se molesta. Entonces creo que puede haber un cambio muy importante a nivel de conciencia de la raza humana si logramos que una masa crítica, y ya tenemos los medios para lograrlo, que vivamos fácilmente 120, 130, 140 años. ¿Cómo es que empiezas a también como fomentar esta parte, enriquecer esto y que ya no nomás quede en una meta personal, que ya lo compartas con los demás? Miran mucho toda esa parte de hábitos que tengo, de buenos hábitos, de que estoy en esa meta, entonces la gente le interesa esa parte, pero también les cuento que mi historia empieza por otro lado. Viví muchas muertes en mi ciudad de mi papá, familiares, primos, tíos, el socio mío tuve una discoteca, antro, como le llaman ustedes, club nocturno. Entonces vivimos una época en Cali muy violenta y mis abuelos murieron muy jóvenes, no por causa violenta, pero el uno muere de cáncer, el otro muere de un ataque al corazón en sus 65 años cada uno, en un momento donde ellos eran mi figura paterna, porque mi papá lo perdí cuando tenía 1 año y medio. Entonces, sin fundamentos y sin nada, de ahí yo quise desafiar en mi cabeza y dije, no, yo voy a durar hasta los 120 años bien. Sin embargo, mis malos hábitos, pues por estar en este negocio, me llevan pues en un camino que deteriora mi salud. A los 30 años, haz de cuenta, mi espalda tenía mucho dolor. Esto termina, inclusive me terminan sacando un tumor dentro del canal de la médula espinal. Tenía mala digestión, o sea, tenía alergias, tenía 40 kilos de sobrepeso de lo que tengo hoy actualmente. Entonces, obviamente también viene un cambio radical porque vengo de acá del otro lado y entonces empiezo a hacer cambios en mi alimentación, empiezo a hacer cambios en ciertas cosas. Veo que esos cambios funcionan haciendo cambios en la alimentación, lo voy llevando un poco más allá y haz de cuenta que en el 2014 me encuentro con esta corriente de biohackers y yo, pues yo ya estaba haciendo cosas que hacen los biohackers, que empiezan aproximadamente en el 2010. Entonces, por un tiempo fue algo como para optimizar mi salud, me preguntaban mis amigos, les contaba, pero me daba cuenta que no se volvía sostenible porque yo venía en un proceso de cambios por haber vivido todas estas situaciones. Entonces también empiezo a incorporar otras corrientes como la bioneuroemoción, o sea, creo firmemente que hoy en día cualquier situación primero tiene una causa emocional que una causa biológica. Entonces yo veía que con mis amigos cuando les compartía no funcionaba porque yo venía sanando mis procesos, pero ellos me decían, ¿pero qué estás haciendo para estar así, para adelgazar o para que tengas toda esa energía? Pues les decía los biohacks, pero no funcionaba porque no estaban ellos todavía, ni yo mismo me daba cuenta de su parte emocional. Entonces, cuando ya logro entender esa parte emocional, pues la incorporo y ahí es cuando ya digo, y hago una certificación el año pasado de coaching transformacional. Y eso me da ya las herramientas de quererme lanzar a compartir esto. Primero fue desarrollar la conciencia de que nuestros alimentos son nuestra primera medicina. Luego me empiezo a obsesionar con la información, con consumir contenido de alta velocidad. Y ahí es donde aparece, antes del biohacking aparece el neurohacking. El biohacking es tomar control de tu biología. Tan sencillo como eso, o sea, es buscar la mejor versión de ti. Entonces aparece este tema del neurohacking, que es buscar la mejor parte de tu cerebro, optimizarlo para
propósitos de consumo de contenido. Hay una línea de suplementación específicamente para el cerebro que son los nootropics, algo que es totalmente vegano. Lo que son los ayunos son extremadamente importantes. Los ayunos te ponen en proceso de cetosis y las cetonas es el mejor alimento que puede consumir el cerebro. Nuestro cerebro hoy en día desafortunadamente se alimenta de azúcar, lo cual es extremadamente malo, pero cuando entramos en ese proceso de cetosis, él de verdad consume el alimento que quiere, que son las cetonas que se producen desde el hígado. Y también el tema del biohacking es porque también si utilizamos la tecnología, o sea, yo utilizo dispositivos como este anillo, este reloj, toda una lectura de la bacteria intestinal, del ADN. Digamos que te podría decir que mi cuerpo está digitalizado a un 90%. Entonces tengo mucha información de exactamente lo que debo comer, lo que no debo comer, si dormí bien, el deporte que hice y las calorías que quemé durante el día. Entonces eso te genera una versión digital tuya donde de verdad tienes información muy precisa y sabes dónde tienes que corregir o no tienes que corregir. Otra cosa es que el biohacking hace sentido por el futurismo. O sea, son las dos cosas en las que yo me muevo. Entonces el futurismo no es otra cosa diferente a la predicción de los comportamientos de la tecnología. Y es algo que se viene haciendo con mucha precisión desde que se empezaron a inventar las tarjetas electrónicas, los circuitos electrónicos para computadores y todo lo que te puedas imaginar. De esa comunidad hay grandes futuristas que te hacen predicciones. Hay uno de ellos específicamente que sigo mucho, dos de ellos que se llaman Peter Diamandis y Ray Kurzweil, que tienen un nivel de precisión en el acierto de estos comportamientos del 86%. Te muestra ese futuro hasta el 2045, cómo luce de bonito, porque esa es otra de las grandes situaciones que yo la miro desde el miedo de los seres humanos. Sí. O sea, tenemos miedo hacia el futuro porque ni siquiera sabemos a esta velocidad que está cambiando todo, creemos que todo es malo, creemos que todo va hacia peor, que para qué tener hijos, dicen los millennials, si el mundo está peor. Sí. Y realmente no es así. El futurismo te da una ilusión y unas ganas de vivir todo eso que viene, y eso fue para mí lo que ya hizo subir específicamente esa meta así. Entonces yo dije, yo quiero ir a la luna, yo quiero montarme en un cohete, ir de cualquier parte del mundo al otro extremo en 30 minutos. Es un futuro bien interesante, bien apasionante para mí, y eso me hizo querer ser un biohacker para optimizar mi cuerpo y llegar a esa meta de 180 años. Ahora te pregunto, ¿cómo empezamos a crear esta parte? Yo pienso, o eso me emanas, que eres una persona súper conectada contigo misma, independientemente de la tecnología. Sé que estás muy arraigada a tus cosas. Creo que es una de las partes por las que conectas un montón con Memo, porque Memo es así. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo empezamos primero nosotros como a conectar con nosotros? Y ya después empezamos a acercarnos un poquito a esta parte. Estamos hablando mucho en la comunidad de emociones, de procesos de sanación, de terapias. O sea, creo que incluso en la última conferencia que tuvimos de biohacking, yo te podría decir que el 60% el enfoque fue a este tema de emociones, sanación, terapias y todo esto, más que todos los nuevos dispositivos que hay millones y miles de dispositivos a un bajo costo. Para mí ha sido base fundamental, por ejemplo, el tema de la meditación, el tema del agradecimiento, el tema de la inteligencia emocional. Los combino muy bien con la parte de bioneuroemoción. Son esas emociones que se quedaron congeladas en esos primeros 7 años de vida, que son fundamentales en todo ser humano, y eso queda sembrado en el subconsciente. Por eso es que a veces decimos, no sé ni por qué contesté lo que contesté o no sé por qué hice esto. Es porque tu subconsciente te maneja el 95% del tiempo, y el consciente, cuando tú lees un libro dices, uy, eso está buenísimo, y dices, sí, lo voy a implementar, pero luego no se genera como un hábito, no sucede como un hábito, y es porque ese 95% te está diciendo adentro sin que te des cuenta, no, eso no es así, esto es así. Entonces te lleva en eso que yo digo la corriente, y ahí es donde yo invito a la gente a que tenga pensamiento crítico, que sea curioso, que vaya en contracorriente. Lo primero es cuestionarnos, que era lo que hacían los grandes filósofos en esa época con la poca o mucha información que tuvieran, era cuestionarse, ok, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Para qué esto? Tal vez ni siquiera es por qué, sino para qué. Cuando yo tengo una situación, incluso me acerco con colegas, amigos, incluso personas que están en mi equipo que también tienen esta certificación de coaching, y porque es que solos nos habla el ego, te da la respuesta que él se siente más cómodo y más protegido, y es tu responsabilidad
querer despertar o no con ese primer cuestionamiento de por qué sucede esto, por qué no sucede esto, y pues ahí apóyate que hoy en día la información está ya democratizada. Sí. Ahí la tienes. ¿Qué has encontrado tú, Pipe, en todo esto? Lo que sabemos es el 1%. Sí. Lo que sabemos que no sabemos es el 2%, hay un 3%. Y lo que no sabemos es el 97%. O sea, que con todo ese contexto de muertes que yo viví, eso me fue haciendo una persona muy fría, en no dejar salir mis emociones, en creer que, pues, ya estoy acostumbrado a esto, pues, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero realmente eso se va congelando ahí y hace daño al punto de enfermedades. ¿Cómo nosotros podemos empezar como a apostarle a esta parte, cuestionarnos, ver de dónde provenimos y ya empezar en esta parte, yo creo que en esta descodificación biológica y decir, ¿sabes qué? Quiero ir más allá y también llegar a los 100 años, 120, 115, ¿por qué no? ¿Cómo empezamos este proceso? Descubriendo esa parte emocional inicialmente, aceptando que ahí hay una raya hay que algo, no tienes sí. ni idea. Entonces, lo primero es esa aceptación de que sí hubo algo que te tiene limitado. Y la segunda es que cuando ya entiendes eso a través de lo que es las tecnologías que existen hoy en día, puedes empezar a optimizar tu cuerpo, lo cual requiere también un grado de conciencia en saber exactamente qué le debes poner a tu cuerpo y qué no. Nosotros estamos totalmente desafiando el sistema de salud. Muchísimas gracias, Pipe. Para mí fue un gusto tenerte aquí. Se me hace padrísimo todo lo que compartes, estas ideas. Comparto unas, me enriqueciste muchísimo más con otras. Y pues ahora sí que esperemos que sea la primera de muchas invitaciones más y que ahora sí te tengamos por aquí muy seguido. Muchísimas gracias por venir a compartir en Hack 7. Un gustazo tenerte aquí. Pues muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado la entrevista y síganos en nuestras redes sociales.